Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquigas, a un nuevo capítulo del curso de TypeScript en el cual voy a empezar con el módulo dedicado a las interfaces. Este es un capítulo bastante complejo y de hecho lo he regrabado más veces de las que me gustaría, así que voy a intentar utilizar un vocabulario sencillo para no enredarme muchísimo y hacerlo fácil de entender y hacerlo fácil de que luego lo entienda yo mismo cuando lo esté viendo para no tener que volver a borrarlo. Una interfaz, en líneas generales, es como una especificación o un contrato. Contrato, de hecho, es una palabra que queda mejor aquí. Cuando hacemos una interfaz, lo que estamos creando es un tipo, con su nombre, como todos los demás, en el cual vamos a declarar una serie de aspectos que luego queremos que objetos que sean de ese tipo tengan. Por ejemplo, podríamos escribir una interfaz denominada UserData, en la que digamos que un objeto podrá ser considerado de tipo UserData si tiene el campo name, el campo createdat y el campo superuser. Y claro, ahora vosotros escucháis esto y sobre todo los que venís de ver capítulos anteriores y los estáis viendo uno tras otro, pues os daréis cuenta de que esto yo ya lo he contado en el pasado. Y es cierto, pero a la vez no es cierto. Yo en el pasado hablé acerca de los type alias, que eran maneras de fabricar tipos con nombre que representaban estructuras, entre otras cosas. Es verdad que con el tiempo los type alias han ganado muchas funciones que en el pasado solamente tenían las interfaces. En el pasado, sobre todo, las interfaces hacían el trabajo que hoy en día puede hacer un type alias, pero antes tenían más diferencias. Con cada versión de TypeScript han ido reduciendo las diferencias y han ido incorporándole funciones a los type alias para hacerlos equivalentes a las interfaces. Y es verdad que hoy en día pocas funciones exclusivas de las interfaces hay que no estén presentes en los type alias. Aún así, las interfaces se usan bastante, sobre todo cuando se trabaja con módulos de terceros que pueden estar escritos usando interfaces porque estén hechos hace bastante tiempo. Por lo tanto, es una estructura de datos que es conveniente conocer y saber cómo trabajar con ella. Además, tiene ciertos aspectos que lo dicho, como solamente tienen las interfaces, pues nos van a permitir crear tipos mucho más versátiles y avanzados que si simplemente usásemos un type alias. Vamos a empezar mostrando un ejemplo de cómo sería una de estas interfaces. Voy a fabricar una interfaz que sirva para tipar un objeto como el que nos puede devolver una función llamada login, que nos devuelva información de un nombre de usuario y cierta información asociada a esa persona. Por ejemplo, username admin, createdat, vamos a poner la fecha actual, y superuser, vamos a decir true. Ahora imaginemos que eh, guardamos esto en una variable y luego queremos ir pasando esta variable por ahí para ir haciendo cosas y update user o confirm action, todo tipo de cosas que necesiten pasar el objeto data. Ahora mismo, tal y como está escrito este código, si habéis visto los capítulos anteriores y tenéis cierto conocimiento sobre inferencia de tipos, no hará falta que os pregunte de qué tipo es data. Supongo que estará a estas alturas claro, pero por si acaso venís de la búsqueda, pues como login no está tipado, pues la inferencia dice que esto es un objeto de tipo objeto compuesto de username string, createDate y superuser boolean. Por lo tanto, data es de este tipo compuesto. En anteriores capítulos hablaba de los type alias y de cómo podíamos utilizarlos para poder darle un nombre a esta estructura tan peculiar que tenemos aquí. Pero con las interfaces podemos hacer algo equivalente. Podemos fabricar una interfaz llamada UserData que sea una especificación que represente un tipo que contenga datos de usuario. Por ejemplo, interface UserData. Esta UserData estará compuesto de ciertos campos, por ejemplo, username de tipo string, createDate de tipo date y superuser de tipo boolean. Y es una especificación. Cualquier cosa que quiera ser considerada UserData tiene que implementar estos tres campos. Implementar es la palabra que voy a utilizar porque en orientación a objetos por lo general las interfaces se implementan. Y de hecho en un apartado dedicado a las clases veremos que implements es una palabra clave del lenguaje, o sea que implement es el verbo correcto para decir implementación de una interfaz, el hecho de hacer que ese objeto manifieste las propiedades declaradas en una interfaz para poder ser considerado de ese tipo. Por ejemplo, una vez que hemos hecho que login devuelva los elementos de tipo UserData, podemos fielmente decir que es de tipo UserData. Por lo tanto, ahora data es realmente de tipo UserData.
Algunas limitaciones que tienen las interfaces como tal es, aparte del hecho de que si te dicen que tienes que implementarlo, tienes que implementarlo. En otras palabras, si me como un campo me va a dar problema. Las interfaces exigen, cuando lo usamos en objetos simples, cosa que no ocurrirá más adelante cuando veamos clases, que aquí es donde está parte de la gracia también, que un objeto de un tipo interfaz tenga más propiedades de las que debe tener. Es decir, si un objeto como este es de tipo interfaz, debe de implementar lo que la interfaz pida y nada más. Por lo tanto, algo como country Spain no sería apropiado porque nos va a decir que no podemos poner esto porque el tipo userData no tiene un atributo llamado country. Y en cierto modo es normal que se queje porque después de todo, si yo declaro esta variable como de tipo userData, esto va a respetar la declaración de userData sin ponerse a mirar dentro de login si login tiene el campo country o no. Por lo tanto, nunca vamos a poder acceder al country realmente, porque cuando yo haga data punto solamente voy a ver aquellas propiedades que estén declaradas en la interfaz. Pero claro, lo que haya dentro de lo que te devuelve login no se va a poner TypeScript a mirarlo. En resumen, que si utilizamos interfaces para tipar objetos, tenemos que tener en cuenta que tenemos que implementar adecuadamente lo que nos pide. Voy a dedicarle más capítulos al módulo de interfaces y en particular vamos a contar cosas más avanzadas acerca de las interfaces y cómo las podemos utilizar.